El Senado de la República avaló la ley Silla que obliga a los empleadores a proveer a sus trabajadores de asientos o sillas con respaldo para que puedan descansar durante la jornada laboral. Este jueves el Pleno Cameral votará las leyes secundarias de la reforma judicial. Sitio abierto. Este jueves se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal del Trabajo para formalizar y regular la relación laboral entre empresas de servicios de transporte, entrega de comida y envíos por plataformas y sus trabajadores, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sitio abierto. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado anunció que 390 trabajadores de limpieza y mantenimiento serán contratados directamente por esa Cámara con un salario superior en más del 50% al que recibían de la empresa Fonatur Infraestructura y Prestación de Servicios, poniendo fin a la práctica del outsourcing en el recinto. Sitio abierto. Marat Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, informó que el salario mínimo tendrá un aumento del 12% a partir del 1 de enero del 2025, tanto en la zona de la frontera norte y general, así como para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional. Sitio abierto. Sitio abierto. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Jared Isaacman para dirigir la NASA. Sitio abierto. Y esta mañana en conferencia de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que convocará a reunión a gobernadoras y gobernadores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para trazar acciones en caso de deportaciones masivas de Donald Trump. A debate. Bueno, gracias. Entonces, gracias, Eli. Y a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, primero está con nosotros el senador Saúl Monreal Ávila. A él sí le toca la política exterior. De Morena. Muchas gracias, Saúl. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte, Javier. A mi diputado Rubén también, muchas gracias. Aquí otra emisión más de Sitio Abierto. Gracias, ahora que estamos de plácemes, porque ya salimos en la tele también. Sí. Bueno, hace poco entrevisté al diputado Rubén Morín y me dice, ¿vengo aquí al debate o qué? No, le digo nomás conmigo. Dije, qué cara, puso cara de aburrición. No. Bueno, para volver a invitar. Rubén Moreira Valdés, del diputado del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Del PRI. a tus órdenes, y aquí con gusto de estar con mi cuasi paisano, Sí, porque vecino. Zacatecas y Coahuila pues son estados vecinos, y además mi distrito original es vecino precisamente de Zacatecas, sí, ahí por el lado del Salvador. Cuando fuiste gobernador, ¿tenías mucho que ver con Zacatecas o poco? Fíjate que sí, son dos estados muy hermanados, sus capitales están distantes una de otra, pero toda esta parte de Mazapil, de Mechorocampo, de Concha del Oro, del Salvador, hacen mucha vida en Saltillo y viceversa, y aparte es un destino. Incluso los ciudadanos de estos municipios acuden más a Saltillo que a Zacatecas. Porque es más corto. Porque es más corto y además... A ver, pero ¿cuánto hacen a Zacatecas capital? ¿Qué, 3 horas? No, 2 horas, hora 45. ¿Y a Saltillo? 1 hora. 1 hora. 1 hora, más o menos. Bueno, y además son 2 ciudades muy bonitas, ¿eh? La verdad. Sí. Además Zacatecas tiene esta fama preciosa. Sí. Yo me acuerdo que un día fui a Zacatecas y dije, oigan, no pregunté dónde está el cielo, sino dónde están los cables. Y ahora, con más festivales, Festival de la Calle que acaba de pasar, Festival de Día de Muertos, ahora Festival de Diciembre, que también de Navidad, es muy bonito. Se luce mucho el centro histórico. Nosotros descubrimos Zacatecas, me refiero como colectividad para ir, o redescubrimos con la película Gringo Viejo. Cuando vimos la película, y entonces dijeron, esto es Zacatecas ahora, pues se hizo muy popular el destino turístico de Zacatecas para los que estamos en Saltillo. Y luego el tema de las bodas que se dio ahí en uno de los hoteles que era una plaza de toros. Quinta Real. Y la parte esta norte de ellos, pues tiene un vínculo muy cercano. O sea, tenemos comunidades que están pegadas. Lo que nosotros llamamos La Aventura, que es un municipio, un ejido de nosotros, está pegado al Salvador, Zacatecas. Cuando digo pegado es a 1 kilómetro. ¿Cuánto es de más o menos de Saltillo a La Laguna, a Torreón? Son, para no hacer una torpeza de andar a velocidades mayores, son 3 horas, 2 horas y media. Sí, 2 horas y media. En 2 horas y media llegas, ¿no? Claro. Pero hay que pararse ahí en Parras a comer algo. Sí.
Y se come bien. En Paila, hay un lugar que se llama Paila, hay un restaurante ahí de estos de traileros sabrosísimos. Sí. Bueno, muy casero. Sí, bueno, oigan, pues gracias. A ver, empecemos con una reflexión, si le parece. Les decía que anoche en el noticiero apareció el tema de los vapeadores y aparecieron realmente detractores en contra de o sea, gente que está en contra y te da elementos, incluso en términos de salud. Entonces, al ver algunas cosas que decían, veamos si son ciertas o no, es que alguien que vapea y sale, por ejemplo, de un restaurante, voy a vapear allá afuera, ¿no? Entonces, puede pasar la policía y llevárselo, decirle, oiga, usted está vapeando. Y alguien que sale y fuma, que es en sentido estricto, diría mi primo Juan Sincer, el oncólogo, diría, es mucho más riesgoso, no le hace nada. A ver, ¿cómo quedó esto y qué van a hacer? Porque además no se puede apelar, este asunto que es una reforma constitucional y todas estas cosas. No, adelante. A ver, todavía no es reforma constitucional porque todavía falta que la voten acá las y los senadores y se vaya a los estados. Una disculpa. ¿Dónde está? Bueno, se votó ya ayer en Cámara de las y los Diputados. ¿Ustedes votaron a favor o en contra? Votamos a favor en lo general, porque déjame te digo que esa reforma contiene dos cosas, no solamente vapeadores, también la prohibición del fentanilo. ¿Deben ir juntas, pregunto? Pues ahí venían en la reforma y no se podían separar. El PRI pidió que se separaran y por eso la votación tiene una característica. Estamos a favor de la prohibición del fentanilo. Creo que llevarlo a la Constitución trae un problema, Javier, un problema de técnica jurídica, porque al rato cuando aparezca otra droga, que puede ser, ojalá no, más peligrosa, pues tendrías que llevarla a la Constitución. Pero entendemos el contexto internacional, y entendemos el contexto de nuestro país, y votamos a favor de la prohibición del fentanilo, pero ahí lleva también los vapeadores. Nosotros pusimos una reserva para que se separara y para que se legislara, valga la redundancia, en legislación secundaria. Esto no sucedió, lo votó la mayoría. Nosotros votamos en contra en lo particular por esa reserva, igual que Acción Nacional. MC votó también en contra. Y termino, viene para acá y luego va a las legislaturas. Sí me parece peligroso lo de los vapeadores. Es una libertad de las personas. Creo que se debe haber regulado y se debe regular mejor en la secundaria. Sí hay estas contradicciones que tú dices, pues fumar es más peligroso. Tomar es mucho más peligroso y acá llevamos a la cuestión de la prohibición de los vapeadores. Entonces, ¿qué era esa discusión? Cuando uno no toma ni fuma, dice pues que prohíban todo, ¿verdad? Y los vapeadores también, ¿verdad? Me da igual. Pero ahí está el tema de libertades. Por otro lado, los movimientos en este país han estado sobre la libertad para la construcción de la personalidad y entonces el uso lúdico de la marihuana. Entonces, traemos esas contradicciones. Sí, cierto, hay una tercera. Traemos esas contradicciones. Así se votó y ahora viene acá, senadores. A ver, Saúl, senador, agregando esto, te diría, datos que nos daban ayer son dos cosas respecto al tema de los vapeadores. Uno, que parece que más de 3,5 millones de personas se tiene registrado que pudieran estar eventualmente en el tema del vapeo. Y segundo, la gran preocupación que dentro de los que están en contra, de esto, que seguramente buscarán la manera de seguir en el asunto, buena parte de ellos, está el mercado negro. Y por lo tanto, que te brinque la delincuencia organizada por ahí, que se meta. A ver, ¿cómo ves, Saúl? Fíjate que era un tema fundamental. El tema de los vapeadores, del fentanilo, es una realidad que se está viviendo en nuestro país y faltaba de regular. Yo creo que sí era conveniente a través de la Constitución, porque esto da más validez y sobre todo se regula de manera rígida, porque es el mercado negro y la falta de control, de regulación de vapeadores, 3 millones, y se me hace poco, pero ya ahorita incluso en tabaco lo rebasa, en marihuana, yo creo que era fundamental. Viene a la Cámara de Senadores, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados.
Yo creo que se tiene que regular y va a favor, vamos nosotros a favor a regular desde la misma Constitución. ¿Qué piensan hacer con las 10 secundarias? Que es ahí donde quizás, como ahora dice el diputado Rubén Moreira, puede haber ahí va a haber debate como en algunos otros. Este es un tema que se debe de analizar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Mira, nos está pasando ahora con la reforma al Poder Judicial. Tenemos hasta el 16 de diciembre para adecuar toda la normatividad, las leyes secundarias, leyes reglamentarias a la Constitución, a la reforma constitucional. Pero llevamos ya cerca de 15 reformas constitucionales y se tendrán que adecuar o adaptar. En este caso, en la ley reglamentaria, la de los vapeadores, ahí va a generar, porque la oposición quiere separar fentanilo y vapeadores. Nosotros decimos que no, es parte de la regulación y es parte de la problemática, porque ahorita ya se convierte en un problema social y que tenemos que regularla en la ley reglamentaria. La ley reglamentaria tiene que darse, yo creo que ahí va a haber algunas diferencias, pero en lo general todos estamos de acuerdo en que se debe de regular. Claro, y ahí es donde va a estar. Y ahí es donde va a estar. Bueno, ¿algo que agregar o ahí estamos? Me preocupa algunas cosas, ¿no? A ver, ¿cuáles, Rubén Moreira? Que deberíamos de construir, entre todas las fuerzas políticas, un sistema que prevenga las adicciones, porque pues que esté en la Constitución algo no va a garantizar que esto se cumpla, sí, claro, aunque sea un buen paso, ¿eh? Es decir, el daño que ocasiona el vapeador no está en la discusión. O sea, eso está claro por todos, que hay un daño a la salud porque estás introduciendo a tu cuerpo algo que no es normal ni natural. Pero ¿cómo prevenimos las adicciones? ¿Cómo combatimos las adicciones? Ese es un tema. En el próximo presupuesto hay otra disminución al sector salud y en particular a ese tema. Y el otro es cómo combatimos la delincuencia organizada. Yo soy de la idea de que este país requiere un gran acuerdo donde estén el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los señores gobernadores y los presidentes municipales de algunas de las ciudades de esta nación. Porque en tu estado o en el mío pues hay municipios de 2,000 personas, 3,000 personas, que pues es muy difícil enfrentar esto. Un gran acuerdo para todos lograr la paz. Ha habido avances. Ustedes han tenido avances en la disminución de los homicidios. En Zacatecas empieza a pasar algo. Sí, ya empiezan a disminuir los homicidios. Bueno, cuando los gobernadores le ponen interés a las cosas, pues esto al final del día cambia, ¿no? Pero hay que hacerlo todos juntos, hay que pactar presupuestos. Y creo, para terminar acá, creo que el tema del fentanilo, que ayer tuvieron, no hay que ser mezquinos, ayer tuvieron una gran detención en el tema de fentanilo y hay que reconocerlo, como también tenemos el derecho a criticar cuando no estén bien las cosas. Y el tema de los vapeadores, pues al final son adicciones. En una afectan más a otras naciones, pero nosotros también somos afectados. Entonces tenemos que trabajar en un buen sistema de protección de los jóvenes. Bueno, y también habrá que tener cuidado con el tema del fentanilo. Lo digo en función de, recuerden este caso del doctor que detuvieron en Baja California Sur, ¿no? En Cabo San Lucas creo que fue. También hay que tener la otra, que es el uso medicinal, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, cerrar el fentanilo totalmente nos puede... Que eso es parte de la ley reglamentaria y que se debe de especificar también en uso médico y no nada más Lo decía hace rato, no nada más viene el tema de otras drogas o otro daño a la salud, y tendremos que también contemplarlo. Yo digo el tema de la marihuana ahora para uso medicinal, que también se debe de regular. Todo esto ya es parte de una realidad que lo estamos viviendo en todo el país, en la Ciudad de México, en las fronteras, en todo el país, y que en efecto todos debemos de cerrar filas. Esto es parte de la estrategia, no nada más de prevención y de adicciones, sino también de prevención del delito, donde todos debemos de entrarle. Yo le he dicho, no, la oposición no puede regatear en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, y digo, todos debemos de estar en la misma idea, y ahora en esta cuarta transformación tendremos que adaptarnos todos,
a esta nueva realidad. Ahora, el tema de seguridad, yo creo que la oposición no lo ha escatimado en lo más mínimo, ¿no? Lo único que ha sido controvertido fue el tema del paso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Una razón, ¿eh? ¿Mande? Ha tenido una razón. Desde el 18 nosotros en la oposición hemos concedido muchas cosas. Por ejemplo, la primera Guardia Nacional salió por unanimidad, tanto acá como en Cámara de Diputados. Bueno, lo de García Harfuch igual salió por unanimidad. Sí, por unanimidad en las dos cámaras y en los estados. Yo creo que la oposición no puede regatear, pero la mayoría tiene que ser receptiva. Uh-huh. Y receptiva de cómo resolver cosas. Vamos a poner un ejemplo. Sinaloa, algo tenemos que hacer entre todos por ese estado. Queda claro que lo que se vino haciendo por los gobernadores anteriores de cualquier signo político y lo que se hace por el actual, pues no está bien. Digo, vemos lo que sucede y te dices, bueno, esto es... ¿En qué estamos? ¿En qué estamos, no? Incluso se sale de los parámetros de este país, aunque en algunos lugares pasan cosas terribles, como lo hemos visto en otros. Sí, pero esto de los bombardeos, bueno, pues se sale. Los drones fueron reglamentados con el apoyo de la oposición hace unos meses, un año más o menos, que Sedena nos presentó la problemática futura que es esta, y bueno, nosotros participamos. Creo que hace falta un gran acuerdo, creo que hay que cerrar filas en algunas cosas. Viene el TEMEC, y los americanos nos van a pasar, o nos van a querer pasar factura en tres cosas. Migración, que no ha quedado muy claro que quiere este gobierno en migración. Y creo que hay que discutirlo, a lo mejor primero en privado, para lograr acuerdos, y luego en público. El otro tema es nuestra política económica a nivel internacional, que hay muchos lados por donde verla, porque está nuestra soberanía por un lado, pero está también la cuestión geopolítica y geoeconómica. Y el otro tema es la seguridad. Y eso también va y viene. También ellos tendrían que hacer algunas cosas, me refiero a los americanos, y nosotros también. Ahora, pues, ¿de dónde está la responsabilidad mayor? Pues ahora está en el gobierno, ¿no? Y eso tiene que enfrentarlo. Sí. A ver, creo que sí podemos ir brincando, si no te importa, Saúl, Rubén, al tema de México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Porque además cruza el fentanilo. Ayer hubo un decomiso de 1,5 toneladas, que hasta donde entiendes es el mayor decomiso en la historia, ¿no? Yo creo que del mundo, Sí. O sea, por eso te digo, no puede uno ser mezquino y decir, no es una cosa menor. También hay que aclarar que eso lo pueden ellos, los delincuentes, producir en una semana, ¿no? Entonces, pero no puede uno ser mezquino. No, y además, digamos, yo no sé cómo estuvo el asunto, de repente uno vive, ya sabes, con dudas eternas, pero fue en Sinaloa, ¿no? Y fue ayer en la noche, espérame, y fue ayer en la noche. Y ayer en la noche llegó Omar García Harfuch a Sinaloa. O sea, qué casualidad, dirían algunos. Pero no escatimemos, como dice Rubén. Ahí está, ya está. A ver, ¿cómo vemos México, Estados Unidos, Canadá? Yo creo lo deseable es que los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, se afiance una buena relación de coordinación, cooperación. Porque la amenaza no nada más de los cárteles, también de los inmigrantes, es real. E incluso es de seguridad nacional de Estados Unidos el consumo de fentanilo. Y todo esto, por eso yo sí creo que estos tres países deben de cerrar filas por su situación geográfica y ante la competencia de mercados como China o como otros mercados que están amenazando a quien menos le debe o más bien le debe de convenir es Estados Unidos, porque muchos, la frontera sur de ellos, que es México, es importante para ellos. No nada más por el tema de inmigrantes, no nada más tema de drogas, sino hasta de otros países que sienten amenazados los estadounidenses. Entonces yo sí creo, ojalá y se queden en solo amenazas Donald Trump, y nosotros, yo celebro que la oposición cerró filas como parte de un poder, Cámara de Senadores, todos como senadores, como diputados, respetando la soberanía y sobre todo que se respete al pueblo de México. Y yo digo, más allá de ideologías, de partidos, es México. Yo creo que la presidenta está actuando bien, presidenta Claudia Sheinbaum,
y que no va a ser fácil, por eso la duda la vamos a tener hasta el 20 de enero. Pero si cumple con las amenazas, las deportaciones masivas, con endurecer medidas hacia México, los aranceles, se puede tensar la relación y no es deseable ni para ellos, ni para nosotros, ni para los socios comerciales. Por eso lo deseable, y desde el Senado incluso yo lo he propuesto, que se lleve una buena coordinación, no subordinación, coordinación con Estados Unidos y con Canadá. Ayer conversábamos con la embajadora Marta Bárcena y fíjate, hizo una serie de reflexiones que yo creo que son realmente dignas de considerar respecto a la frontera. Y es algo que ella llamó algo así como el valor de la frontera. Si nos damos cuenta lo que es Tijuana, lo que es Ciudad Juárez, lo que es Laredo, ¿no? Dice, la riqueza que hay en la frontera es un asunto que de repente se menosprecia por esta tormenta, ¿no? Atribulaciones, migrantes, drogas, etcétera. Dice, pero a ver, lo dijo hasta un poco en broma y en serio, ¿no? ¿Dónde se hizo por primera vez la ensalada César? En Tijuana. ¿Dónde está el centro de estudios más importantes de México sobre la frontera? En Tijuana. En Ciudad Juárez, todo lo que ha habido con toda esta historia, incluso cinematográfica. A ver, eso es muy difícil porque aparecieron los canadienses y dijeron, oigan, no nos comparen. A ver, y luego, espérame, dijo también la presidenta ayer algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Ahí tenemos el himno, no sé si quiso decir mexicanos al grito de guerra, que sí me pareció terrible. Pero a ver, una reflexión sobre esta parte. A ver, rápido. Sí, sobre frontera, la frontera, que además está siendo como el centro de todo. Miren la frontera de México y nosotros tenemos una frontera padrísima, ¿no? A ver, son fronteras, o sea, está el sur y está el norte. Claro. Y las dos muy respetables, las dos con mucha riqueza. Yo soy de la frontera norte. Sí. Claro, son estados muy grandes, los nuestros. Yo estoy a 400 kilómetros de la frontera y me siento de frontera. Todos, Saltillo está a 400 kilómetros de la frontera coahuilense, que es Piedras Negras. Ya 300 de Nuevo Laredo, todo en autopista. Entonces, es interesante. Son estados muy fuertes. Coahuila está dentro de los 5 estados exportadores de este país, cuando somos en realidad muy pequeños en población. Somos líderes en la producción automotriz. También te puedo decir que los famosos nachos son de una frontera con una historia muy similar a la ensalada César. Sí, que parece una broma, pero es para considerar, ¿no? Son de Piedras Negras. Me dijeron también que las margaritas las hicieron ahí por primera vez en la calle, en la avenida la avenida que te lleva ahí en Tijuana. Sí, ya sé cuál. A ver, ahora, no estamos en una renegociación, estamos en una revisión. Una revisión que se pactó la última vez que se firmó el TEMEC, que fue con Donald Trump. Primera. Segunda, cada quien va a volver por sí mismo en una buena parte. Esto quiere decir que van a estirar todos la cobija a ver hasta dónde da. Te cuento un chisme. Dicen que la vez pasada a los que querían sacar a los canadienses y que los mexicanos intervenimos para que no echaran fuera a los canadienses. O intervino la pasada administración y la de López Obrador. Y la de López Obrador para que no echaran fuera a los canadienses. Mira lo que son las cosas. Luego ahora los canadienses hay que entenderlos. Están en campaña electoral y parece que el señor Trudeau no le está yendo muy bien y entonces tienen que posicionar sus cosas. Económicamente los bloques se hacen con una geopolítica, o sea, están los tigres asiáticos, está la Comunidad Económica Europea, están los del sur que lo hacen cosas, Mercosur y todo esto, y estamos nosotros. Hay que entender algo. En todos estos bloques siempre hay alguien que da competitividad porque los salarios son más bajos, y esa es una realidad, y eso somos nosotros acá. Hay que entender también, y ahí lo pongo con respeto en la mesa, de que en estos 6 años anteriores no abonamos a una competitividad. Es decir, no hay infraestructura carretera nueva en el norte, no hay energía eléctrica nueva en el norte, el agua se está batallando en el norte y se desmantelaron muchas instituciones de educación superior. Universidades tecnológicas, universidades politécnicas internacionales que teníamos muchas, en Coahuila 8 en un sexenio se hicieron. Entonces, eso ahí está y es una realidad presupuestal, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas buenas en otra parte, pero ahí no se hizo. Ahora viene el debate, es un personaje pues interesante y difícil, el señor Trump, porque tiene una forma de negociar en su vida personal que la lleva a la vida pública. Nosotros vemos cómo negocia sus comercios, sus negocios personales, pues lo hace más o menos igual. Ahora,
hay que tener cuidado porque un pequeño movimiento de él, pues para nosotros significa un gran problema. Cuando dice es que van a perder 400,000 empleos, pues es muy dudoso, pero además lo recuperan muy rápidamente. Yo creo que hay que tener paciencia. Ahí hay dos cosas que pongo sobre la mesa. Creo que la oposición no ha regateado la unidad, pero la presidenta tiene que tener receptividad. Sí. No ha apelado la presidenta a ella. Sí, la oposición le lanzó en los discursos iniciales del Congreso la posibilidad de un diálogo y ella nos contestó que ella nada más dialoga con el pueblo. Sí, pero la oposición también tiene pueblo y la oposición también puede hablar. Y yo espero que no se convierta en esto nada más en un discurso nacionalista, porque si nosotros vamos al discurso nacionalista, ellos también. Y entonces eso no es bueno para ninguna de las naciones. Pongamos en la mesa lo bueno que podemos hacer, hagamos compromisos. Pero está el diálogo. Pero no hay diálogo con la oposición, no hay diálogo de los líderes, y eso yo se lo reconozco de las bancadas, y todos los días lo tengo yo con el líder de nosotros, y en muy buen término y muy profesional. Pero ese mensaje de la presidenta que dice yo no platico con los partidos, tampoco tuvo una respuesta de nosotros de distancia. Nosotros no faltamos el respeto de los partidos. Hay que unirnos por México, pero con cosas ciertas. Cómo en este presupuesto abonamos a la competitividad, cómo le recuperamos presupuesto a las universidades, cómo mejoramos las políticas públicas. Sentémonos a dialogar las decisiones del gobierno. ¿Cuál va a ser la política pública en migración? Le están bajando presupuesto al Instituto Nacional de Migración. Sentemos a dialogar este tema de la seguridad. Tengo que reconocer que en lo que propuso García Harfuch hay una distancia a lo anterior, en dos cosas. Cuando dice con los gobernadores hay que trabajar, esa es una distancia enorme, y cuando manda el mensaje que lo de los abrazos se está ponderando, ¿no? Eso también. Entonces, los tres temas tenemos que verlos juntos. No van a encontrar de parte de la oposición un reproche que esté arriba de la soberanía, jamás, eso sí no. Y más en el tema de seguridad. A ver, ¿cómo ves, senador Saúl? Mira, yo creo que sí, la presidenta fue muy clara y dijo, yo no dialogo con los partidos, pero también dijo, está la Secretaría de Gobernación, quien es la responsable además de atender la política interna, como se viene haciendo desde antes. ¿Hasta ahora ha dialogado la Secretaría de Gobernación con los partidos o no? No sé. No estuvo con nosotros. Le dio la instrucción a la Secretaria de Gobernación. Tal vez por ahorita, por las reformas constitucionales, por todo este andamiaje legislativo, no se ha dado. Pero a ver, yo sí tengo que rozar, y no es cebollazo porque estás acá, Saúl, pero el líder de los diputados de Morena sí ha hecho 2, 3 cosas interesantes. Ricardo Monreal. Ya nos reunimos con Harfuch, ya nos reunimos con la Secretaria de Gobernación. Yo lo que sí diría ahí es que la presidenta no solamente es jefa de gobierno, es jefa de Estado. Y hoy requerimos una política de jefe de Estado. Y esa, aunque tiene el auxilio de la Secretaría de Gobernación, la jefa de Estado es ella. Es ella, sí entiendo. Entonces, ahí tendría ella que pensar en el Estado mexicano, porque lo que viene no es una discusión de gobierno, es de Estado. Porque lo que se firme o no se firme con el TEMEC trasciende su gobierno. Y el próximo gobierno, pues igual no es de este partido político que hoy lo está, y tendría que asumir esa responsabilidad. Oye, entonces, o igual es, con una perspectiva diferente, ¿no? A ver, sí. Mira, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, e incluso la presidenta se está abocando a estos asuntos particulares, tema de seguridad, el tema de enjambre, el operativo, las detenciones, las incautaciones que ha habido, los decomisos, se está actuando, pues. Y ahora con las facultades que se le está dando a la Secretaría de Seguridad Pública, de Inteligencia, de Investigación, se van a dar resultados. Yo creo que en poco tiempo. Y además va a ir de la mano con la política exterior, porque ahora tendremos que estar a la expectativa, lo decía el diputado, cualquier movimientito menor que hace en Estados Unidos, Trump, acá es un problema. Entonces tendremos que
estar atentos. El tema de migrantes de la frontera sur de México es algo que también se debe de analizar y que se debe de actuar. Porque ya muchos dejan que no lleguen a la frontera norte, sino que muchos ya se quedan en El Paso. Y toman una decisión. Son destino. Y son Somos- destino. ya somos Ya destino. somos destino. Ya no es paso, ya es destino. Entonces, sería un error si dejamos a un lado o lo subestimamos esta problemática que va de la mano con la relación trilateral y que nosotros debemos de, desde el gobierno. Por eso yo celebro que nuestra presidenta sí esté actuando, que sí esté dando resultados. Va a dar más resultados. Por eso tienen sentido las reformas constitucionales y por eso yo reconozco la disposición del mismo secretario de Seguridad Pública, de Omar García Harfuch, y de todo su equipo de seguridad, porque eso es lo que la gente nos pidió, incluso en campaña, nos decía, tema de seguridad. Decían hace rato Sinaloa, pero Guerrero, Chiapas, Michoacán. Michoacán, Ayer tuve un incidente terrible en Michoacán. Guanajuato. Los limoneros. No, y ayer encontraron descuartizado a un tesorero de un municipio que está siguiendo la lógica de todo lo que está pasando en esos municipios donde son capturados por el crimen organizado que además les está Y que ya mandan, ordeñando, en y está temas de ordeñando gobierno, sus presupuestos. ya está. Sí. Ahora Entonces, nos está pescando en un momento difícil, el tema Sí. Interno. nosotros interno. Creo yo, sigo insistiendo que un jefe de Estado tiene que hablar hacia el Estado mexicano, o sea, todos. El tema de la reforma del Poder Judicial no es un buen momento porque además no ha quedado claridad de qué va a pasar. Sé que tenemos diferencias, Saúl, pero hoy mismo nadie me ha dicho cuántos tipos de boletas va a haber en una casilla, ¿eh? Ni cuántas casillas van a poner. Sí. Y tenemos Bueno, diciéndolo oye, meses. Para Y eso le pega al Temec. Para entrar ya de lleno a la reforma al Poder Judicial, una reflexión final sobre lo que está pasando con México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué se los digo? Porque hay un terreno muy pantanoso y porque no queda claro también, o sea, Jorge Bustamante, que lo recordarán, Sí, fue sí. el fundador del Colegio de la Frontera Norte, decía algo que a mí siempre me llamaba la atención. Dice, nunca en la historia hemos hecho una manifestación en nuestro país en favor o en apoyo a los migrantes. Nunca. Y son quienes nos mantienen, ¿no? Del migrante mexicano en el extranjero. Sí, claro, del migrante mexicano al extranjero, claro. Además somos imagínate Zacatecas, la mitad No, de pues, Zacatecanos sí. está en Estados Unidos y la claro. mitad en Zacatecas. Bueno, Puebla, York, para hablar de estos... Hay muchos lugares, de muchas cosas, Michoacán ¿no? también. Michoacán, en fin, ¿no? Y con mucho orgullo también. Sí, Jalisco. De nuestros Jalisco. mexicanos en el extranjero. A ver, pero cuando digo esto, lo planteo porque el gran problema, pues claro, es la seguridad, etcétera, pero vamos a partir de un supuesto. Si Donald Trump el 20 de enero dice, hoy es mi día, y hoy tengo que hacerlo, después ya no lo va a poder hacer. Vámonos, empiecen a buscar gente y les vámonos. expulsamos. Una reflexión sobre eso, que no es un escenario Imposible. en que estemos exagerando, ¿no? No, Bueno, a ver. incluso puede ser posible y debemos de prepararnos. Por eso se debe de actuar. Y Pero no sería bueno ahí actuar de una manera total o hacer una convocatoria nacional. Digo, no, pero no son Salinas, no son Cedillo. Una convocatoria a esto, yo te diría, somos un país distinto ahora. Gobiernan otros en el país. Sí, O sea, si dice Claudia Sheinbaum, vamos a hacer una convocatoria nacional, uno no está viendo ahí a Cedillo o a Salinas o a Fox, está viendo pues, a alguien que ahora tiene una mayoría legítima, etcétera, etcétera, ¿no? A ver. y debemos de contemplar ese escenario, Javier. O sea, porque se puede dar. Y nosotros también tenemos que reaccionar a favor del pueblo de México, Claro. de la soberanía. Yo creo que estamos listos y la presidenta como comandante, como jefa de Estado, lo vimos ahora en G20, como toda una estadista. Yo creo que va a salir bien y que todos debemos de cerrar filas, los tres poderes. Incluso yo creo que esto del Poder Judicial, yo no coincido tanto con el diputado, al contrario, hay una gran oportunidad de democratizar un poder que no se tocaba y que ahora, por primera vez en la historia,
Es más, los ojos no están puestos, no nada más de los mexicanos en el éxito de la reforma al Poder Judicial, sino en el mundo, porque va a ser el primer país que van a ser electos los ministros, magistrados y jueces por el voto popular. Pero déjame te digo, a ver, yo estoy de acuerdo en cerrar filas, pero lo que me preocuparía es que forma parte del mismo discurso polarizante. A ver. Porque hemos tenido un discurso polarizante en los últimos años, de unos contra otros. Entonces, cerrar filas significa también la apertura, la receptividad, la buena disposición del gobierno a que todos participemos en las actividades públicas. Por eso apelo a la función de jefa de Estado y no jefa de gobierno, porque es lo que enfrentamos y es lo que puede pasar. Y te pongo un ejemplo. Este gobierno es tan neoliberal como los anteriores, ¿eh? Tan neoliberal como los anteriores. Y su alianza con la oligarquía es clara. Los ricos se siguen haciendo más ricos. Nunca los bancos han ganado, e incluso se presume en el informe de gobierno como ahora. Entonces, hombre, pues ya que estamos en esas, pues volteen atrás y busquen quiénes han sido los negociadores que han enfrentado estas crisis. Porque estas crisis son cíclicas para este país. Estamos negociando con la potencia más importante en el mundo. Entonces, que volteen hacia atrás y que lo vean y que hablen a una unidad nacional y que escuchen a los partidos y que liberen un poquito la libertad de prensa, que hoy está medio atorada, porque si tú revisas quiénes han salido de los medios, pues una plantilla nos puede llevar a sacar los nombres a que algo está sucediendo. Esa es una parte. Oye, habrá que preguntarle, Rubén, a los dueños de los medios, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué les pasa eso? ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué les pasa eso? ¿O de qué tamaño tienen la cola los dueños de los medios? Pero te voy a decir una cosa. A ver. Las reformas estas que quitaron los órganos autónomos, sí, que yo no estoy de acuerdo, por muchas razones. A diferencia de otras, yo no vi cabilderos ahora, ¿eh? Yo no vi cámaras, aun cuando se les afectaba. Porque se olvida que esas reformas no eran para hacer otros poderes, era para controlar al poder presidencial, por un lado, pero también a las oligarquías. También para eso eran los órganos autónomos, y cuando se hicieron, por eso tuvieron el respaldo de tanta gente. Pues ahora les cayó muy bien a las oligarquías. Ahora, pasando al Poder Judicial, pues es tan mala la reforma que en la elección de ministros no contemplaron a los mexicanos en el extranjero, para empezar. Cuando, ok, a los jueces pues queda la duda de qué tanto, pero los ministros no son electos en el extranjero. Y los mexicanos en el extranjero tienen derechos como sucesorios, como temas civiles que se están resolviendo en México, y tampoco van a elegir a nadie. Entonces, yo entiendo el tratar del régimen de apoderarse de muchas cosas. El problema es que estamos inmersos en un contexto internacional. Es cierto, es la primera vez que vas a ver esta reforma en el mundo, porque la de Bolivia, que fue un fracaso, nada más se hizo con los órganos superiores. Es un fracaso, la de Bolivia. Y bueno, por cierto, votó el 5%. Sí, no, y por cierto, no eligen al Tribunal Electoral, no. Eligen a los otros. Sí, sí. Pero a los jueces no. Y entraron y están en crisis constitucionales. Bueno, suspendieron una elección. Sí, están en crisis constitucionales permanentes. Y uno de esos tribunales, hay que decirlo a la gente, autorizó la reelección de Evo. Y en el mundo están pasando cosas. Esto que pasó en Corea ayer o antier es increíble, O sea, lo que vimos es increíble. Una democracia moderna, de repente al presidente le da la tentación de hacerse un golpe de Estado, Sí, ley marcial. Una ley marcial, y bueno, ahí andan con ese problema. Un país en Oriente que es un país occidental. La mitad de los coreanos son ateos, la otra mitad es cristiana, y es la sede de Hyundai, Samsung, LG y empresas tan grandes como Kia. Y les dio esa tentación. Estamos en un mundo con problemas. Pues el Poder Judicial va a traer una bronca de operación. Están votando, acá ustedes, y ahora hay que darle una leída. A ver cómo se nos pone la semana que entra. Por culpa de ustedes, porque tenemos presupuesto y tenemos esto. Y si no, pues nos vamos hasta las Navidades. Es una reforma que no salió del Poder Judicial. O sea, estas tres iniciativas vienen de la Consejería, que yo entiendo la Consejería ha tenido tanto trabajo que en la ley orgánica se autoeliminó.
Sí. Bueno, se les olvidó. Sí, se les olvidó. Porque ahí viene. Sí, bueno, sí, pero no viene en el lugar donde debería. Sí. O que hemos tenido 2 artículos iguales que se votan, ¿eh? O como la última vez que les advertimos, oigan, van a borrar las reformas anteriores, que ya se hizo en la conchoncha, sí. Pues porque se presiona a diputados y a senadores a votar las cosas tan rápido, teniendo gente brillante, pues no les da chance tampoco de leer tan rápido esas cosas. Hoy viene la ley orgánica. Hoy mismo nadie, ni el INE, ni nadie nos puede decir cuántos tipos de boletas va a haber en Zacatecas o en Coahuila. A ver. Y eso va a costar caro. 26,000 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque son los federales y los locales. Pero además, en 3 años, otros 26,000 millones de pesos. Para los ministros. Pero bueno, no para todo. Para todo, sí. No, es que vas a meter... Yo le calculé 25 boletas en la Ciudad de México. En Zacatecas, 21 boletas. Bueno, dicen que en la tardanza está el peligro, pero en la prisa están las ocurrencias y la improvisación, ¿no? O sea que uno tendría que medir por dónde irse. A ver, Saúl, ya entrando de lleno al tema en donde han surgido incluso voces en términos del análisis que dicen que en las leyes secundarias hay muchos factores inconstitucionales incluso, ¿no? De la Constitución que estamos armando ya, de lo que se llama el nuevo régimen. A ver, echemos a andar esto, y yo sé que el diputado Moreira ha sido particularmente acucioso en este tema, ¿no? Ahí se acercan los medios y les va explicando, ahora sí que peras y manzanas con el asunto. O sea, diríamos que es avesado en el tema, ¿no? A ver, creo que es por eso una buena discusión. ¿Cómo ves? Mira, yo creo... primero, lo que comentaba el diputado Rubén, de que el gobierno es neoliberal, no, al contrario, no es nada neoliberal. No. Es más, esta desaparición de los órganos se creó en la etapa neoliberal y lo mandataron los oligarcas y las empresas extranjeras. Debilitaron al Estado durante todo este periodo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que esa es la cuarta transformación, fortaleciendo al Estado. No es cierto que estos organismos vigilaban al gobierno, no. Lo hicieron a un lado al Estado mexicano, porque después vea los permisos por ejemplo, de regulación de energía. ¿A quién iban? Con el director de la Comisión de Regulado de Energía o los de IFETEL. ¿A quién les pedían? ¿Quiénes regulaban? Ellos. Y ahí se prestaron, bueno, vimos cuántas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hubo en estos organismos, donde no se excedieron, pues, en corrupción, en exceso de regulaciones, y el Estado lo hicieron a un lado. Entonces ahora, por eso tiene sentido esto. Porque ahora ya no estamos en una etapa neoliberal. El licenciado Andrés Manuel tan solo rescató de la pobreza 9 millones en los 6 años. Hoy se anuncia que en el 2025 el salario mínimo va a crecer 12%. En la etapa neoliberal, ¿cuándo se aumentó el salario? Nunca. Se estancó. Subían 10 pesos, 12 pesos por año. Y con el argumento, como siempre, la oposición, de que iba a haber desestabilización económica, que iba a haber... No pasó nada. No se hizo. Y esa es la diferencia del proyecto neoliberal que encabezaron el PRI y el PAN con ahora Morena. Por eso yo insisto en que esto también se debe de hablar de frente al pueblo de México y se debe de aclarar. Porque ahora, por ejemplo, se fortalece Comisión Federal de Electricidad, se fortalece Pemex, y que ahora la distribución de la riqueza tiene que ser más igualitaria, más equitativa. Por eso yo he insistido que estas reformas constitucionales tienen un sentido lógico y no nada más es, como dice nuestro amigo diputado, nomás aprobar por aprobar, no. En la reforma al Poder Judicial, por supuesto que hay, como en todas sus fallas, a lo mejor hasta de redacción. Eso se va a implementar en las reformas reglamentarias, precisamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí les tengo unas sorpresas. Ahí, más vale que la lean, por eso, porque no por y eso lo estamos analizando, pero por eso te digo, o sea, es parte
¿Quiénes le apuestan a que fracase este sistema o este nuevo? Pues la oposición. Pero Nosotros a ver, le debemos de apostar. Deja que termine, le debemos de apostar a que sea un éxito, que ya está implementada, ya es una reforma constitucional, ya está en la Constitución. E incluso si vamos retrasados, y no nada más nosotros, las legislaturas locales. A esas corren, ¿eh? O sea, pero tienen hasta el 16 de diciembre para adaptar todas las leyes locales a la reforma constitucional, y yo no he visto legislaturas locales que tengan adecuación a la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Pero bueno, todo esto es parte de se va avanzando, ya hubo la insaculación, ya se está trabajando, los aspirantes, o sea, ahí va avanzando. Que le quieran apostar a que se fracase, yo no sería de esa idea, porque lo que sí debemos de tener en cuenta es todos los ojos están aquí en nuestro país. A ver, ahora sí venga el diputado Rubén Moreira. Rápido y sintético en cada cosa, para que no se me vaya a quedar ni una. A ver, ¿no son neoliberales o sí son neoliberales? Sí, son bastante neoliberales. A ver, ¿por qué? Mira, Milton Friedman inventó ese tema de los vouchers, sí, que es la entrega directa de recursos a la población, que es el padre del neoliberalismo. Y yo estoy de acuerdo en los programas sociales. El problema es que este gobierno está descuidando las acciones colectivas. No hay más hospitales, no hay más servicio público, no hay más carreteras, no hay seguridad. Hay una parte que se llama narcoinflación, que es el costo que se paga del piso al beneficiario final, al que compra los productos, al cliente final, porque se tiene que pagar piso para la producción. Es neoliberal el gobierno, tanto que no hizo nada con el Fobaproa, ¿eh? Es tan neoliberal que, y eso, por cierto, ahí comparto con, ya sabes quién, mi postura de quitar las comisiones bancarias, una parte de ellas. Traemos iniciativas ahí parecidas, porque ese es el fortalecimiento del sistema neoliberal. Es tan neoliberal que el Temex sigue. Ellos lo votaban en contra aquí en el Senado cada vez que salía. En el 94. Sí, en el 94. Pero es neoliberal y lo entiendo, ¿verdad? El problema es que no es cierto que se ha cerrado la brecha de la riqueza. Hoy hay mucho más pobres, en extrema pobreza, desgraciadamente, y los ricos son mucho más ricos, muchísimo más ricos. Primera. Segundo, los órganos autónomos eran para limitar el poder del jefe de gobierno, no del Estado. Eran órganos del Estado mexicano. Que, por cierto, cuando salieron, los grandes oligarcas estaban en contra de ellos. Las tarifas celulares disminuyeron muchísimo con los órganos autónomos. Sabemos de información de grandes problemas nacionales por los órganos autónomos. Y es cierto, la CRE y otras cosas están en el modelo de producción de energía eléctrica, que hoy no tenemos más producción de energía eléctrica en este país que en el 18, que no tenemos más producción de combustible. Hoy sabemos lo que nos costó a los mexicanos Dos Bocas, que no está produciendo nada, por más que se diga, no está produciendo nada, gracias a los órganos autónomos. Se dijo que iba a costar 8,000 millones de dólares, se reconocieron 16,000 millones, costó 24,000 millones. Siguiente, nosotros le apostamos a que a México le vaya bien, pero como oposición entendemos que el proceso legislativo es dialéctico, llega una propuesta, nosotros les advertimos lo que estamos viendo y esperaríamos que hubiera una síntesis para que se hubiera una ley mejor. Pero lo que sucede es que hay una presión tremenda para votar lo que sea, aunque esté mal redactado, aunque no tenga salida. Nosotros les dijimos, no ahora, en la pasada legislatura en Cámara de Diputados, muchas de las cosas que están poniendo en la reforma constitucional, pásenlas a leyes secundarias para poderlo arreglar. No se quiso. Hoy andan haciendo malabares. A ver. Le pongo uno. ¿Cómo van a hacer las boletas? No cuántos tipos, porque no saben. ¿Cómo van a hacer las boletas? ¿Cómo se va a votar? La reforma constitucional dice asentar. La reforma secundaria que votaron, ¿verdad? Dice marcar. Las convocatorias son distintas. La convocatoria del Poder Legislativo dice, aquí con una entrevista tienen. La del Poder Judicial dice examen de oposición, examen oral, examen de conocimientos, examen práctico. Acá no.
Bueno, esos son los problemas. Cartas de recomendación. Cartas de recomendación. Bueno, o sea, esos son los problemas. Que es bueno tener mejor justicia, yo estoy de acuerdo, pero esto no trae justicia. Ni va a haber más jueces, ni va a haber mejores jueces, ni estamos mejorando los ministerios públicos, ni estamos mejorando la seguridad. No tiene problema, y lo digo con todo respeto, si fuéramos un país de 3 millones de habitantes. Somos un país de 130 millones de habitantes, como con 40, además, en el extranjero, que no van a votar. Porque no dicen, nos interesan mucho los migrantes, pues no, No, nos interesan electoralmente, será a la mayoría. Y las remesas. Y las remesas, que han generado mucho recurso acá, pero también una ilusión monetaria, que pareciera que tenemos prosperidad cuando no la tenemos. En el 2018, la canasta básica se compraba con $58. Hoy se requieren $107 para comprar la canasta básica. Démosle un giro, si te parece. A ver, Saúl, de todo esto, que es el planteamiento que al final lo que subyace, pienso yo, de lo que dice el diputado, es que también pasaron cosas con la reforma al Poder Judicial que tienen que ver con esta forma de gobernar, con este espíritu de cómo debe de ser el país a través del llamado nuevo régimen. Y déjame agregarte otra cosa que platicamos en una ocasión anterior. Cuando hubo hace 3 semanas una reunión en Washington entre personas que fueron a plantear sus críticas a la reforma al Poder Judicial, a la Comisión Interamericana, estaba un representante del gobierno mexicano y el representante del gobierno mexicano dijo algo que a todos nos dejó bastante sorprendidos, ¿no? Le preguntaron, una de las integrantes de la Comisión Interamericana le dijo, oigan, ¿hicieron un diagnóstico? Bueno, no hicimos un diagnóstico exactamente. Y eso creo que fue un detonante muy crítico para lo que estaba pasando, ¿no? Entiendo que fue un representante del gobierno y eso fue lo que dijo. Y habló después de las virtudes de la reforma, ¿no? Pero esto del diagnóstico también es un tema, ¿no? Es un tema también con la desaparición de los institutos autónomos. A ver, demos de vuelta, si no te importa, en la parte final sobre toda esta... Mira, yo creo se va a ir reflejando la diferencia del gobierno humanista, del gobierno nacionalista, con un proyecto neoliberal. Porque apenas todas estas reformas que se están haciendo, o sea, tendremos que evaluar, por ejemplo, el tema de seguridad, pero se está trabajando y se va a trabajar más. O sea, cuando ya tengan la ley reglamentaria de esta reforma al artículo 21 constitucional, donde se fortalece a la Secretaría de Seguridad, cuando ya se aplique, es cuando se van a dar los resultados. Pero así, cuando esté lo de salarios mínimos, así con los pueblos originarios y de pueblos indígenas y afromexicanos. O sea, todas estas reformas constitucionales, pues a lo mejor ahorita son letra, pues. Pero cuando ya se vayan aplicando, es cuando se va a dar la diferencia. En el tema del Poder Judicial, por supuesto que también se va a ir reflejando el próximo año, a partir del próximo año, que todo esto, como primera vez, pues también traen sus detalles y va a haber incluso impugnaciones y va a haber juicios de protección del ciudadano, en fin, todo esto es algo nuevo que estamos viviendo y que nos tendremos que adaptar en este nuevo sistema normativo. Y más en el tema del Poder Judicial. Yo creo que hay muchas críticas, no hay críticas a lo nuevo, sino hay críticas a cómo están haciendo lo nuevo, ¿no te parece? Tal vez. Porque al fin y al cabo tienen la legítima mayoría para hacerlo. Tal vez, por eso ahorita con las leyes reglamentarias, también es una facultad también, no nada más de la oposición, de los diputados y de los senadores, y tendremos que adaptarla. Desde las boletas, el INE, tendremos que modificar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en fin, todo esto lo tendremos que adaptar y lo tendremos que llevar a cabo. Ahí es donde todos sí podemos contribuir y participar. A ver, ¿cómo ves para ir cerrando, diputado? Bueno, para ir cerrando, yo te diría que somos un gran país en economía, en tamaño, en número de población, que los cambios tienen que ser muy bien pensados y muy bien reflexionados y con la participación de todas y de todos. Y la participación no se puede
hacer si no hay una suficiente información. Hay cosas que yo creo que se deben de haber llevado a un referéndum nacional, que debieron de haber llevado, pues, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, porque el constituyente permanente, a mi juicio, no tiene las atribuciones del constituyente originario, que es muy distinto, que además el constituyente originario fue convocado para eso, hubo una elección y se discutieron estos temas. Entonces está rompiendo la parte pétrea de la Constitución, que me preocupa que lo sigan haciendo, primera parte. Segundo tema, las improvisaciones jurídicas son a la orden del día y van a seguir saliendo cuestiones tensionantes y coyunturales que habrá que discutir. Tercero, yo sí creo que son bastante conservadores y bastante neoliberales y hay muchas cosas para explicarlo. Mire, te voy a poner un ejemplo, así muy rápido. ¿Dónde están las libertades de las mujeres? No se pudieron llevar a la Constitución. ¿Dónde están las libertades de amor de las personas? No lo han podido llevar a la Constitución. Le sacan la vuelta. Es más, no hemos podido condenar lo que está pasando en Palestina. No lo hemos podido condenar, le sacamos la vuelta a ese tema. Pero además te puedo decir otras cosas. ¿Dónde está la seguridad social en este país? La gente se está quedando sin seguridad social y los grandes centros de especialidad médica aquí lo están diciendo. Y te puedo decir muchas cosas más al respecto. ¿Por qué no hacemos políticas de Estado? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no discutimos? ¿Por qué no sabemos que este es un México mucho más amplio de lo que hay acá? Hacer las cosas está bien, pero eso no nos va a traer justicia y lo hemos repetido en muchas ocasiones. El tema de la seguridad, pues es una obligación del Estado, hombre, caray. Y muchas gentes han sido omisas y estos 6 años se fueron omisos y desgraciadamente la presidenta va a tener que pagar los platos rotos de una borrachera de 6 años. Por eso no le pueden mover al presupuesto, por eso no le pueden quitar nada al presupuesto, porque pues tiene que responder a los mercados internacionales. Hombre, ahí está el dinero del FOBAPROA, aprovechemos una parte. Hombre, digan que hay una bolsita que están guardando, que son los remanentes del Banco de México y arreglemos el problema de las universidades o de salud, que se me hace todavía más preocupante. Prioritario, ¿no? Es prioritario. Sí, pero no digamos que están bien las cosas, porque esto no está sucediendo. Yo espero que les vaya muy bien, pero el señor Harfuch no tiene efectivos para actuar. Al final del día, toda la inteligencia depende de que le ayude la Guardia Nacional. No, y va a ser coordinación. Pero espérame, nomás para terminar. Y va a coordinar, pues si le están metiendo el pie, todos sabemos que le están metiendo el pie. ¿Quién le está metiendo el pie? Pues el mismo Morena. Pero si se pone, mira, si tuviera éxito, Harfuch sería el candidato de ellos. Sí, pero imagínate, el hijo de un expresidente del PRI. Un general. Nieto de un general, ¿no? A ver. Marcelino García Barragán. ¿Ustedes sí lo apoyarían a él? ¿A quién? Mira, yo lo que digo... no tiene su corazoncito en otra parte. Yo lo que digo... Zacatecas. Mira, Zacatecas, todo lo que quiere decir. Que es un gran estado. Sí. Yo lo que digo es... Mira, decía ahorita de las mujeres, la libertad. Ahí. Por supuesto que hay libertad. Bueno, si no le llaman la reforma constitucional de la igualdad sustantiva. O sea... ¿Y por qué no lo abordó? ¿Quién lo abordó? El tema de la penalización del aborto no lo abordó. Sí, ¿cómo no? A ver, se están aprobando. El matrimonio igualitario no lo abordaron. Ahí está. No lo abordaron. El tema, ve, por ejemplo, ahorita nada más en cuestión de igualdad de la mujer. No es que seamos al contrario, lo estamos promoviendo la igualdad y la libertad de la mujer. A ver, te tengo una pregunta rápida. A ver. Mira. Acá cuando les dan instrucciones a los estados de Morena de que se voten rápidamente las reformas constitucionales salen en una noche. ¿Dónde está la declaratoria de constitucionalidad del salario mínimo profesional garantizado? No ha salido. ¿Ya se fijaron? Pero no se han aprobado. No, por eso. Aquí en una noche sale la prisión preventiva oficiosa, que es bastante conservadora y neoliberal. Sale cualquiera de las otras reformas, la del Poder Judicial, en una noche, violando el Pacto Federal. Bueno, la de los salarios mínimos para que le paguen más a maestros, que por cierto está mal ahí porque no incluyeron a los de primaria, a policías, soldados, doctores, enfermeras y doctores, no se ha hecho declaración. Y te digo por qué, porque están esperando que salga el presupuesto para decirles
Lo siento mucho, Margarito. Hasta el año que entra. Es que todo lleva sus, no es bronca lleva tuya, sus hermano. procesos, pero digo, ahí están y ahí nosotros como Lo que Cámara tengo de que Senadores... reconocer es la lealtad que tienen, ¿eh? Bueno, algo para cerrar muy rápidamente. Mira, que nos yo vamos. creo que, insisto, esta cuarta transformación se va a dar los resultados, ponle tú unos meses más, y se va a reflejar. Yo estoy convencido de ello, de que es un nuevo sistema humanista y es un nuevo sistema. En realidad es una transformación real, de fondo. Y bueno, por supuesto que no es neoliberal este En gobierno. resumen, yo no estoy dando resumen. Esta cuarta transformación parece mucho a una que se dio en Alemania, que se llamaba Tercer Reich. No, mira, decían de Andrés Manuel que era un dictador y que se iba a reelegir. A ver, ¿dónde está? Bueno, ya ven, gracias, no dice nada. Muchas gracias. Les quiero agradecer, senador Saúl Monreal Ávila, gracias Javier. De Morena, y Rubén Moreira Valdés del Partido Revolucionario Institucional. ¿Todavía existe el PRI? Claro. ¿Sí? Pero para que no te alarmes por lo que dije. ¿Cómo se llamaba el tribunal del Tercer Reich? El tribunal donde juzgaban a la gente. El pueblo, algo Sí. era Vox del pueblo, algo, Vox del pueblo. Oye, está por salir esta semana para verlo, una biografía en Netflix sobre Churchill, que debe de ser una maravilla, ¿no? Por toda la Segunda Guerra ahorita que decías, pero es una biografía que no es, digamos, no es hollywoodense, ¿no? Te recomiendo, de documentos. Te recomiendo un libro que se llama No regresaré a Berlín. Ah, sí, que es de Ampuero, sí, que es el exilio de Honecker, sí, con una frase genial de él, que dice, cuando termine el Reich, nadie era nazi. Cuando terminó Honecker, nadie era socialista o comunista. Claro, no. Ya, con aquellos que acabaron, es una historia, ¿no? Perdón, ya me voy. Acabaron jugando fútbol con la cabeza de Ceausescu en Rumania. Ah, no sé. ¿No? Sí. Eso es nomás parte. Honecker la libró porque se fue a Chile. Se fue, sí, claro. Siguiendo a su hija. Pero lo siguieron persiguiendo. Bueno, Saúl, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Sí, gracias, en verdad, en nombre de Esperanza Barajas en la producción en radio, el resumen informativo Elizabeth Robles, la operación Sergio Vargas, y en televisión, muchas gracias en la producción, en la coordinación general, Juan Carlos Becerra, José Andrade, Lourdes Ruiz, Julissa Castro, y a todos y a todas, gracias. Su servidor Javier Solórzano le desea fin de semana adelantado, que le vaya bien, y nos escuchamos el martes. Adiós. Pero en esa diferencia... Un nuevo proceso constituyente para la discusión de estas Sitio acciones abierto. concretas. acceso a la Información. Preguntas con respuesta. Nacional de la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Hasta la próxima.